Ok, ahora vamos a hablar sobre límites en funciones de varias variables. Entonces, bueno, pues tenemos una función, que usualmente representamos como una sábana, pero bueno, como habíamos visto en el ejemplo anterior, representábamos pues como una sabanita, ¿no? Pero ahorita pues no lo voy a representar así porque no me va a salir. Entonces vamos a representarlo de esta manera. O vamos a hacer un dibujo de esta manera. Entonces estamos en el plano XY. Estamos considerando pues una función donde esta cosa que acabo de dibujar pues es el dominio. Y me manda de esta región pues a un número real, que voy a representar con el eje Z, así. Digamos por acá está el 0. Entonces la función f pues me manda pues todo aquí a un cierto punto, ¿no? Entonces lo que quiero hacer es ver a qué límite tiende la función f cuando me acerco a este punto. Este punto podría no estar en el dominio. Dijimos que el dominio pues podría tener agujeros o podría ser de muchas formas, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo definir el límite cuando la función de dos variables se acerca a este punto? Bueno, entonces, bueno, pues es parecido a lo de una función, pues veo a qué valor me acerco cuando me acerco a este punto. Digamos que es que me acerco a un L. Entonces, cuando la f recorro de cualquier manera posible dentro del dominio hacia este punto, veo a qué valor me estoy acercando al evaluar la función en ese punto, en esa trayectoria. Cuando se veían los límites en una sola variable, bueno, se decía que cuando se acercaba por la izquierda y cuando se acercaba por la derecha, y en ambos acercamientos tenía que tener el mismo número. Aquí pues no hay tal cosa como aproximarse por la izquierda o por la derecha. Hay infinitas maneras de aproximarse a ese punto. Luego por eso se prefiere mejor la definición formal del límite en vez de dar una definición intuitiva. Que bueno, estoy en el punto XY. Y entonces bueno, estoy en el plano XY, quiero calcularlo, el límite en el punto AB. Me fijo pues en un círculo de radio delta. Y entonces quiero ver qué es lo que está dentro de este círculo, va a caer cerca de acá, del L, que caiga entre L más epsilon y L menos epsilon. ¿Ok? Entonces ya el estar dentro de un círculo aquí alrededor, pues me garantiza que de cualquier manera en como me acerque al punto en cuestión, me voy a acercar pues al L, ¿no? Entonces la definición formal va más o menos así. Entonces el límite de f de x, bueno, el límite de xy, bueno, si es de f de xy, cuando xy se aproxima al valor AB, al que le di aquí, es L, y se escribe de esta manera: el límite cuando xy tiende a AB de f de xy igual a L, si para cada número epsilon mayor que 0,
O sea que, bueno, me pueden decir acércate más que tanto, ese es el épsilon, acércate épsilon al límite. Entonces para cada uno de esos números que me den hay un correspondiente número delta. O sea, por cada épsilon que me den para L aquí, va a haber un número delta, va a haber un radio del círculo, tal que pasa lo siguiente. Tal que si el punto, bueno, que obviamente debe de estar el dominio, si me agarro un punto cualquiera del dominio y que esté en el círculo, ¿qué significa estar en el círculo? Que su distancia al punto AB, o sea, la distancia del XY al AB, pues sea menor que delta, o sea, pues esto, ¿no? La raíz de X menos A cuadrada más Y menos B cuadrada, menor que delta. Entonces, si para cada épsilon hay un número delta, tal que si cualquier punto está en el dominio y está adentro del círculo, entonces sucede que la distancia entre la imagen de ese punto y L es menor que épsilon. O sea, lo que me quiere decir esto es que por cada épsilon que me den, puedo encontrar un circulito acá, tal que todo punto que esté adentro del círculo va a través de la función a un número cerca de L, ¿no? Más cerca de épsilon, ¿no? Esta definición, bueno, pues como se ve es muy compleja, pero casi es como la única manera de expresar esto, porque eso de aproximarse así de cualquier manera, pues está como más difícil, como difícil, ¿no? De comprender. Entonces, no hay que preocuparse, no vamos a estar usando tanto esta definición, pero pues vamos a ir viendo qué pasa con los límites en funciones de varias variables. Son más complicados de los que podrían parecer al principio. Bueno, son más complicados, por ejemplo, entonces determinar si existe el límite cuando XY tiende a 0, 0 de x cuadrada menos y cuadrada entre x cuadrada más y cuadrada. Y bueno, pues cuando queremos resolver un límite así, pues una buena táctica pues es intentar sustituir, tal como se hacen en los de una variable. Entonces tratamos de sustituir a ver si jala, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando tratamos de sustituir? Pues hay que sustituir la x por un 0, o sea, sería así 0 al cuadrado. La y la sustituimos con un 0. Y acá abajo pues también, ¿no? ¿Y qué nos da? Pues nos dio 0 entre 0, ¿no? Que es indeterminación. Si no nos hubiera dado indeterminación, pues ya estaría resuelto el límite, ¿no? O sea, aquí también tenemos teoremas que nos dicen que puede estar haciendo eso, ya que la definición es prácticamente la misma que en una variable. Todas las propiedades de los límites pasan a las funciones de varias variables. Pero bueno, entonces pues es indeterminación, pero pues ahí no acaba. Si pongo eso es lo mismo que decir que no me salió. Entonces lo que vamos a hacer, bueno, lo que se puede hacer es ir tratando de darle valores y ver si se aproxima a algo. Y pues aquí se ve que no se va aproximando a nada. Entonces algunas tácticas que podemos hacer es que XY se aproxime
al 0, 0 a lo largo del eje X. ¿Qué pasa cuando XY se aproxima a lo largo del eje X? Quiere decir que Y es igual a 0 y que X pues se aproxima a 0 y con X distinto de 0, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si Y es distinto de 0? Entonces, el límite cuando XY tiende a 0, 0, se transforma en lo siguiente. La X la voy a dejar igual porque es distinta de 0. Y la Y la hago 0. Entonces es X cuadrada menos 0 cuadrado entre X cuadrada más 0 cuadrado. ¿Qué es lo que me queda? X cuadrada entre X cuadrada, que pues me da 1. El límite pues de esta constante 1 pues va a ser 1. Ahora lo que podemos intentar en lo que sigue pues es que se aproxime en lugar de alrededor del eje, en lugar de sobre el eje X, que ahora se aproxime sobre el eje Y a lo largo del eje Y. Entonces aquí X va a ser igual a 0, ¿verdad? Como todo punto sobre el eje Y. Y Y va a tender a 0 con Y distinto de 0. Entonces el límite cuando X tiende a Y, cuando XY tiende a 0, 0, de ahora X vale 0, entonces sería 0 cuadrada menos Y cuadrada. Y 0 cuadrada más Y cuadrada. Pues va a ser este límite. O sea, menos Y cuadrada entre Y cuadrada. O sea, el límite de menos 1. Que da menos 1. ¿Y qué es lo que vemos acá? Que aproximándome por acá me da un número y aproximándome por acá me da otro número. Es como cuando en una variable nos aproximábamos por la izquierda y daba un valor y nos aproximábamos por la derecha y daba otro valor. Entonces, como son distintos, el límite no existe. Y ya, ¿no? Bueno, entonces vamos a hacer otro. Bueno, a lo mejor pues, a lo mejor vamos aquí en este cachito. Pero ¿qué va si en lugar de tener los cuadrados acá, fuera así solito? Bueno, podríamos explorar qué pasa, ¿no? Bueno, si tenemos algo así, bueno, tratamos de sustituir, nos va a dar otra vez indeterminación. Otra técnica aparte de esto, pues sería lo que hemos hecho siempre con estos límites en una variable, que es pues echarle álgebra y tratar si podemos cancelar algo de lo de arriba con algo de lo de abajo. Aquí por ejemplo lo de arriba lo puedo factorizar así. Y entonces aquí vemos que el de arriba lo puedo cancelar con el de abajo. Y me queda así. Me queda solo X menos Y. Aquí si ya puedo sustituir, pues me da 0 menos 0. Pues es 0. Aquí pues el límite sí existe. Ok, bueno, y bueno, otra alternativa, bueno, para darnos intuición es tratar de graficar esto en GeoGebra y ver, bueno, y ver cómo se ve. Por ejemplo, tratar de graficar esto y graficar esto.
Y bueno, esto se ve pues como, así como suave. Y acá pues se ve como la sabanita como arrugada, ¿no? Por decirlo así, como que da un brinco. Hace una arrugada así extraña. Bueno, el chiste es como ir tratando de encontrar estos parámetros, ¿no? Vamos a hacer más ejemplos. A ver, entonces, el ejemplo. Ejemplo. Dice, existe el límite cuando xy tiende a 0, 0 de xy entre x cuadrada más y cuadrada y bueno, si tratamos de sustituir, pues nos va a dar 0. Entonces pasamos directamente a ver, aproximando a lo largo del eje x. Si me aproximo a lo largo del eje x, pues y es igual a 0. Y x es distinto de 0. Entonces, ¿cómo queda? El límite cuando xy tiende a 0. Pues y vale 0 por x. Entre x cuadrada más 0 cuadrado. Pues me da 0. Entre lo que sea me da 0. Si me aproximo a lo largo del eje y, x igual a 0 y y es distinto de 0. Entonces el límite cuando xy tiende a 0, 0 va a ser de x vale 0, 0 por y, entre 0 cuadrado más y cuadrada. 0 por y me da 0, entre lo que sea que no sea 0, pues es 0. Y pues pareciera como que sí, ¿verdad? Pero bueno, si no hacemos un despeje como el que hicimos anteriormente, que siempre se va a cancelar, nunca vamos a estar seguros de esto. Ahora lo que hacemos es aproximar por la recta y igual a x. Aquí pues considero x y y diferentes de 0. Y considero que y vale x. Entonces, límite cuando xy tiende a 0, 0. De xy entre x cuadrada más y cuadrada. Voy a sustituir la y por la x. Y pues a ver qué pasa. Y vale x, pues acá arriba es x cuadrada. Acá abajo me da x cuadrada más x cuadrada. Entonces, ¿qué es lo que me da? Pues arriba me da x cuadrada y abajo me da 2x cuadrada. La x cuadrada se cancela y al final me da un medio. Entonces, si me aproximo por los ejes me da 0. Pero si me aproximo por la recta y igual a x, me da un medio. Entonces el límite no existe. Ok, o sea, lo que estamos haciendo es, me aproximo por acá, me da 0. Me aproximo por acá, me da 0. Me aproximo por acá, me da un medio, entonces no existe. Si graficamos en GeoGebra, pues se ve más claro que, bueno, qué es lo que está pasando. Hay como una arruga ahí como en el un medio. Y hace pues que no vaya al mismo nivel, pues, al mismo límite. Bueno, pues bueno, tampoco vamos a estar haciendo muchos ejercicios de estos, dado la complejidad. Pero pues sí, sí es bueno que se sepan estas cosas. Que existen estas cosas al menos. Entonces la siguiente sería existe
El límite cuando xy tiende a 0, 0 de xy cuadrada entre x cuadrada más y cuarta. Mejor podríamos, bueno, nuevamente si sustituyo tal cual, pues me da 0, 0, me da 0 entre 0. Entonces vamos a ver qué pasa con el eje x, por ejemplo. Entonces aquí y es igual a 0, x diferente de 0. Entonces el límite cuando xy tiende a 0, 0 de xy cuadrada entre... Bueno, ya lo voy a sustituir, ¿verdad? O sea, y cuadrada, y es 0, entonces x por 0 cuadrada, entre x cuadrada más 0 a la cuarta, pues ¿qué es lo que me da? Al final me da 0. ¿Qué pasa con el eje y? Se me queda el límite cuando xy tiende a 0, 0 de 0 por y cuadrada entre 0 cuadrado más y a la cuarta, pues me vuelve a dar 0. Y de hecho cualquier recta que ponga, no importa la pendiente, me va a dar 0. Ya no lo voy a escribir, pero así pasa. Entonces, a ver, lo que hay que hacer aquí, pues es tratar de ver qué estructura hay aquí. A veces pues es bueno intentar como este tipo de cosas. Pero bueno, si intento y igual a x, también me va a dar distinto de 0. Pero aquí lo que hay que ver, el patrón que hay que ver es que la y está al cuadrado. Y acá pues estaba solita, ¿no? Entonces pues lo vamos a hacer a partir de y de x igual a y cuadrada. Entonces lo vamos a acercar por la parábola. O sea, para que justamente este exponente pues coincida con el de acá. Y este cuadrado coincida con el cuarto. Entonces vamos a hacer parábola x igual a y cuadrada. Entonces aquí se convertiría el límite al siguiente. En lugar de x, pues escribo y cuadrada por y cuadrada. Y acá pues escribo y cuadrada al cuadrado más y a la cuarta. Ese es el límite cuando xy tiende a 0, 0 de y a la cuarta. Entre y a la cuarta más y a la cuarta es 2y a la cuarta. Se cancela el y a la cuarta y al final ¿qué me queda? Es un medio. Entonces aproximándome con rectas me da 0 y aproximándome por medio de esta parábola me da un medio. Entonces por lo tanto el límite no existe. Y bueno, y pues si graficamos en GeoGebra justamente se ve como saltada esta parábola x igual a y cuadrada. Se ve pues como una arruga que llega más arriba y todo lo demás pues llega a 0 pues. Entonces se ve una arruga que llega a un medio y lo demás llega a 0, 0. Bueno, pues bueno, ya con esos son ejemplos suficientes. Pues ya nada más hay que decir lo de la continuidad. Y bueno, en general los límites pues sí son difíciles en varias variables. Pero pues es bueno que sepamos que existen. Y bueno, la continuidad pues es lo siguiente, ¿no? Una función f es continua en el punto AB, en su dominio, obviamente. Sí, pasa lo siguiente, el límite cuando
XY tiende a AB, de f de XY, pues es f de AB. Son aquellas funciones en las que el límite lo puedo calcular simplemente sustituyendo. Y bueno, recordemos que en el plano las continuas eran aquellas en las que las podía dibujar con un papel. Aquí en el espacio pues van a ser aquellas que no tienen un agujero, o que no tienen agujeros, o que esté rota, ¿no?, la sabanita, como pues en estos límites de acá o en algunos de estos. Aquí, por ejemplo, si no estuviera definida la función aquí en AB, pues sería discontinua porque tendría un agujero, ¿no?, la sábana. Más o menos lo que nos quiere decir. Y bueno, pues es un ejemplo con esto. O sea, aplicando esta fórmula, pues es lo que dijimos de que podíamos sustituir. Vamos a ver pues un ejemplo, ¿no?, más interesante, ¿no?, de sustituir. ¿Cuál sería el límite cuando XY tiende a 1, 2 de X cuadrada, Y cúbica, X cuadrada Y cúbica menos X cúbica Y cuadrada más 3X más 2Y? ¿Cuál sería ese límite? Pues como no hay ninguna división ni nada, pues esta función va a ser continua, es un polinomio. Y entonces bueno, lo de acá adentro pues va a ser continuo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? Pues esto de aquí pues es continua, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? Pues justamente esto, sustituir, ¿no? O sea, va a ser 1 al cuadrado por 2 al cubo menos 1 al cubo por 2 al cuadrado más 3 por 1 más 2 por 2. Y pues ver cuánto es. Esto pues me da 8 por 1, 8. Aquí me da 4. Acá me da 3 y acá me da 2. 8 menos 4 da 4 y 3, 7 y 2 pues... Ah, no, pero aquí son 4, ¿verdad? A ver, me da 3 por 1 y me da 2 por 2, da 4. Entonces el 4 se cancela, es 8 más 3, es igual a 11. Entonces cuando es continua simplemente se sustituye y ya. ¿Qué es lo que va a pasar cuando no hay ningún divisor de nada, ¿no? Entonces bueno, hasta aquí la tortura con los límites y la continuidad. En el siguiente video pues ya vemos las derivadas parciales. Por el momento es todo, muchas gracias.